con más Hablemos Claro y Hagamos Algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña donde estés. Soy la doctora Ana Nemer y tenemos el gusto de tener acá el doctor Marcelo Torriño. Así sería, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto de estar con ustedes. Buenas tardes. El gusto es totalmente nuestro y hay un tema que estuvimos escuchando, que en otros medios se ha estado hablando, y que también nos preocupa acá en el programa de Hablemos Claro y Hagamos Algo. El tema de los efectivos de la policía que se han puesto a disposición de jueces, magistrados y funcionarios, y que no tendrían, dentro del marco de la ley, que estar cumpliendo esa función, y quita a la sociedad toda de personal tan necesario en estos tiempos que vivimos de inseguridad. Cuéntenos, doctor, cuál es su reclamo y si se ha hecho alguna presentación al respecto. Bueno, yo el año pasado efectué una denuncia ante el fiscal general de la provincia, atento a la gravedad y a la densidad de dicha denuncia, solicitándole que remitiese a un fiscal anticorrupción, a alguien que investigara, la conducta de dos funcionarios judiciales, uno de ellos el fiscal Gavier y el otro un camarista de crimen, el camarista Rojas Moresi, atento que venían gozando desde hace varios años, y viene el último, todavía subsiste hasta el día de la fecha, gozando de custodias personales pagadas por el erario público, es decir, por todos nosotros. Esto no es simplemente una irregularidad administrativa, sino que se trata de un tipo delictivo establecido por el artículo 261 del Código Penal, segunda parte, que es el delito de peculado agravado. El peculado se produce cuando, en este caso un funcionario público, de ahí su agravamiento, utiliza para el beneficio propio de terceros recursos del Estado. En este caso, los recursos del Estado, como usted bien lo ha señalado, es personal y móviles de la policía de la provincia de Córdoba, que ante la ola de inseguridad que vivimos hace ya mucho tiempo, debería estar cuidándonos a todas las familias cordobesas, y no a determinados sectores privilegiados o oligárquicos que, aprovechando la canonjía que le da y el privilegio que le da sus cargos judiciales, han solicitado estas custodias, y en el caso de Rojas Moresi la tiene hace 6 años. He hecho un simple cálculo y le invito a usted o a su producción que ingresen al boletín oficial de la provincia, ubiquen cuál es el último costo publicado en el boletín oficial de la provincia de los módulos de custodia móvil de la policía de la provincia, y va a ver que son costos muy altos. Son módulos de 3 horas, y el último que yo he ubicado es aproximadamente de casi 3.000 pesos. Multiplique eso por la cantidad de horas, de módulos de 3 horas que tiene un día, multiplíquelo por semana, por mes y por año, y le va a dar una cifra de más de 150 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y esto, ¿cuál es el fundamento que les han dado por lo cual estos funcionarios están usando estos custodios? Bueno, el fiscal anticorrupción, cuando archiva la causa, la archiva diciendo que no existe abuso de autoridad, lo cual yo nunca denuncié, que es un tipo delictivo distinto y muy menor en comparación con el denunciado, y sostiene que estos dos funcionarios, este fiscal y este magistrado, fueron oportunamente amenazados. Esto fue una cuestión, yo apelo a la memoria de su audiencia, cuando fue el juicio del empresario Petrón, el empresario desarrollista, hubo toda una mise en escena, como que este empresario estaba atrás de un complot para matarlos a ellos o a su familia. Esto se investigó, se demostró que no era así. Tan cierto es que no era así que cuando fue liberado después de cumplir su condena, Petrón le fue a saludar tanto a Javier como a Rojas Moresi, y el fiscal Mónigo en ningún momento pudo determinar la existencia de un peligro tanto para los bienes como para la familia de los magistrados de sus familias. Y le recuerdo, si usted me permite, que
ejerciendo la custodia móvil del vocal Rojas Moresi, se mató en un acto de servicio un policía, si mal no recuerdo, era el sargento Ayala, que se mató protegiendo en un accidente al juez Rojas Moresi. Es decir, que es realmente increíble la decisión del fiscal anticorrupción. Comparecía ante el juez de control Fernández López, que en un acto inusitado y con una gran valentía profesional y jurídica, decretó la nulidad absoluta e insanable del decreto de archivo del fiscal Mondino anticorrupción y le ordenó, tal su potestad, que cumpliese con las medidas probatorias que traía mi denuncia. Entre otras, que me tomara declaración bajo juramento a mí. Le quiero decir que yo vivo a 600, 700 metros de la casa de Rojas Moresi, y hace 6 años, todos los días, de todos los años, al ir a mi trabajo y al volver de mi trabajo, veo el móvil de la custodia policial. Pero doctor, hay muchos funcionarios, muchos jueces, no solamente ellos, que vemos vecinos que están puestos policías en su puerta. En Rosedal hay un juez, una jueza que también tiene. Es decir, partimos de la base que los fiscales en general están con amenazas, ya que llevan causas de investigación muy difíciles, ¿no? Igual que los jueces. Sobre eso se basan de tener funcionarios de la policía full time en sus puertas. Desde esa Claro, pero mirada. una amenaza no puede durar 6 años. Y más si ya ha terminado la causa y hasta se saludaron. Es decir, Totalmente. En este caso puntual, yo ya le voy a hacer una mención genérica a la alusión global que usted hace, no le voy a escapar al tema, pero en este caso puntual de estos dos sujetos denunciados, las pruebas son irrebatibles y contundentes respecto a la absoluta innecesariedad de estas custodias, que deberían ser, en el caso de Rojas Moresi y Villa Allende, puesto ese móvil y ese servicio policial perpetuo, por llamarle de alguna manera, al servicio de toda la comunidad que es la que lo paga, es decir, los vecinos de Villa Allende. En relación con los otros casos, que evidentemente sabemos que hay muchas custodias, no hay una legislación que ordene eso. Las custodias son discrecionales, pero no necesariamente arbitrarias. Si usted como periodista ha recibido una amenaza y efectúa una denuncia, es razonable, plausible y hasta lógico, aparte de ser una decisión jurídicamente correcta, que un fiscal le otorgue una custodia por una cantidad limitada de días, hasta que usted readquiera su tranquilidad, hasta que se realicen los informes de que no ha habido ningún elemento sospechoso, teniendo en cuenta que usted es un blanco protegido, etcétera, etcétera, y se levanta esa consigna policial, esa custodia, y vuelve ese funcionario policial a servir a la comunidad en su totalidad. Sería bueno que a partir de esta causa se produjese una discusión pública respecto a la enorme cantidad, y en eso coincido con usted y todos lo sabemos, de policías y de móviles que están al servicio particular de gente privilegiada que no la necesitan. Es una actitud antirrepublicana que por ser magistrado o ser legislador o ser una persona importante se tenga custodia. Eso es imposible. le cambio la óptica. Todos Sí, necesitamos una custodia. Y sí, estoy seguro que ellos lo necesitan y nosotros también lo necesitamos. es decir, Los lo que barrios cada vez están más en rojo, la amenaza está en continuo, la figura del merodeo lo han sacado, por ende los vecinos están totalmente desprotegidos, que ven en vivo y en directo cómo están amenazando ya sea su integridad, su patrimonio continuamente, y después se ve en vivo y directo con las cámaras cómo los asaltan. Es decir, desde grupos de WhatsApp, yo hoy soy presidente del Centro Vecina de Colina Vélez Arfiel, hemos reclamado muchísimo el tema de seguridad, nos han cambiado 6 veces de lo que va mi gestión, que ya ahora ya estoy terminando, el comisario de la décima. Y es continuo de estar diciendo la moto que está dando vueltas, ya dio 4 vueltas, cuidado que está, hasta que no asaltan a la persona, no lo pueden detener o no lo detiene la policía.
y entonces de golpe la coronita que llevan algunos por ser funcionarios, además de los altísimos sueldos que todos le pagamos con los impuestos, se suma este privilegio extra de ciudadanos. Entonces nos dividimos en ciudadanos de clase A y clase B. Ellos son de clase A, que tienen el derecho de tener custodio, sueldos altísimos, y mirarlo todo desde afuera, desde countries y policías y todo demás, y los ciudadanos de clase media, media baja o ya de baja, la estamos peleando y tratando de que nuestros hijos lleguen sanos y salvos a nuestras casas, que nosotros lleguemos sanos y salvos y que dormamos de noche. Habría que cambiar, que vuelva el tema del merodeo, y hay un tema con el tema del merodeo, y yo se lo planteo también a usted. Dicen que no puede volver la figura del merodeo porque son portadores de rostro. El hecho de ser portador de rostro hace que cualquier persona con características humildes, por voluntad de la policía o lo que sea, sería detenido. ¿Qué opina usted, ya que es abogado penalista? Bueno, usted ha tocado varios temas. Quiero señalar algún matiz. Cuando usted dice que todos necesitamos custodia, hago la siguiente precisión. La custodia, por definición, es un acto de seguridad de tipo específico, concreto. Lo que todos necesitamos es seguridad, que es un concepto general y que es el que estamos reclamando. No podemos poner una custodia a cada uno de los cordobeses porque los recursos son finitos. Lo que debemos generar son condiciones de seguridad. Ahora bien, entrando nuevamente, para no evadir ninguna de las cuestiones que usted plantea, nosotros debemos señalar que, hacer notar que el delito es un fenómeno multicausal. El delito no es solamente una cuestión de pobreza, aunque influye grandemente. Hay grandes delincuentes que son peligrosísimos, que no son pobres, sino que son muy ricos, y que suelen estar generalmente radicados en instituciones financieras, bancarias, etc. Es decir, que la complejidad del fenómeno delictivo requiere su abordamiento desde diversas miradas. Usted me podrá decir, tal vez con razón, sí, pero a mí un delincuente financiero no me va a tironear la cartera en la calle, efectivamente, porque no le hace falta. Lo que es importante considerar es que ese delincuente financiero, al aniquilar el ahorro de miles de familias, cosa que conocemos muchísimo en Córdoba y en la Argentina, ha generado las condiciones en esa multicausalidad del delito para que se generen miles de arrebatadores de carteras. Por eso es muy importante considerar el delito desde su completitud, desde su complejidad. Si usted me plantea la figura del merodeo, efectivamente la figura del merodeo fue una discusión muy larga que se dio, y que en no pocas ocasiones, es cierto, se ha prestado para la arbitrariedad por la aportación de rostro. Por lo tanto, yo, para no entrar en discusiones que no sean provechosas, prefiero señalar que lo fundamental aquí es establecer condiciones socioculturales, jurídicas, económicas y políticas para que la seguridad sea un valor fundamental de una sociedad moderna y democrática. No hay democracia y no hay república si no podemos salir a la calle. Si no podemos tener tranquilidad en realizar nuestras actividades, ir al supermercado, estar tranquilo que nuestros hijos pueden salir de noche, en definitiva, ejercer todas las libertades que conforman el plexo democrático de cualquier sociedad civilizada, evidentemente no estamos viviendo en una democracia plena. Que debo reiterarlo que es así. No vivimos en una democracia plena porque no tenemos seguridad. Ahora bien, para generar seguridad hay que efectuar profundos cambios en la sociedad, en donde quizá el establecer algunas figuras contravencionales o típicas no sea lo más importante. Lo más importante para recuperar la seguridad de una sociedad es el establecimiento de un poder judicial auténticamente independiente, auténticamente eficiente, en donde los ladrones de guante blanco también paguen, y no solamente, si usted va a Bower, como me toca ir a mí por mi actividad profesional, generalmente son morochos, generalmente son gente de los sectores bajos, es decir,
el delito violento, el delito armado es gravemente objeto de anatema y de persecución penal. Pero los grandes ladrones de las financieras o de las licitaciones públicas, no va a haber ninguno en la cárcel. Por lo tanto, la seguridad es un tema que debe ser abordado multidisciplinariamente y desde la enorme complejidad que supone. Por lo tanto, lo primero es tomar conciencia que para que tengamos una sociedad en donde podamos ejercer plenamente nuestros derechos y nuestras obligaciones, es imprescindible la seguridad. Porque sin seguridad no hay libertad. Doctor, excelente explicación. También el doctor es docente de la universidad, así que está explicando excelentemente los temas. Vamos a hacer una pequeña pausa y le voy a dejar una pregunta para ver si me la responde cuando hablamos de la pausa. El tema de las cárceles y la saturación de las cárceles y el arrebato común, no van detenidos al proceso, y le dejo algunos temas, ¿no? Hay personas que tienen ¿No? varios ingresos con infragancia de delito y que siguen caminando entre nosotros. Esta nos va a contestar a la vuelta, no se vayan, que ya seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Y seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Y estamos con el doctor Marcelo Toruni y estamos hablando de temas sensibles. Y una de esas es la saturación del sistema penitenciario, de los establecimientos penitenciarios de acá de Córdoba. Y esto de la saturación fomenta la cantidad de ilicitudes o incrementa la inseguridad en la sociedad. La pregunta que usted hace no es sencilla de responder porque engloba múltiples aspectos. Yo le dije anteriormente que el delito es un fenómeno multicausal y que en las sociedades modernas, en la estructura del sistema capitalista esencialmente, que yo lo definiría como aquel sistema en el cual, por la dinámica misma, intrínseca a él, se produce un proceso creciente de acumulación de riqueza, cultura, tecnología y poder en pocas manos. Para ello, y se lo digo como profesor de Derecho Internacional Público, le puedo decir que estadísticas oficiales de Naciones Unidas establecen que casi el 90% de la renta mundial está en manos de menos del 10% de la población mundial. Esa acumulación de bienes, de riquezas de todo tipo en pocas manos, evidentemente instaura un sistema de injusticia social extremadamente alevoso. Y ese es uno de los factores esenciales de la criminalización de las sociedades, es decir, de los fenómenos criminógenos en cualquier estructura humana. Cuando usted tiene esa situación explosiva, lo menos que le puede suceder es que no le alcancen las cárceles. Por lo tanto, la creación de cárceles va a ir siempre por detrás de la creación de quienes van a habitar lamentablemente las mismas. En un sistema progresivo de justicia social que evidentemente no tenemos, lo que se abren son escuelas, no cárceles. Por lo tanto, livianamente pedir la apertura de cárceles es evitar, analizar el problema esencial, que es el siguiente. ¿Por qué hay tantos niveles criminales en una sociedad como la cordobesa y como la argentina? ¿No? Ahí lo detengo, doctor. Con esto de que las cárceles tienen que ser escuelas para reinsertarlos en la sociedad. Como profesora de Derecho Constitucional, la Constitución habla de las cárceles sanas y limpias, ¿para qué? Sí. Para que, no como castigo, sino para incorporar de nuevo a la sociedad. Pero lamento... Y ahí le pasa un tema muy sensible y que lamentablemente incrementa, y no solamente se desproteja, y hay una violación de los derechos humanos y derechos del niño. Estoy hablando de Complejo Esperanza. Es un instituto que se considera de reinserción a la comunidad carcelaria, que es decir, sean los menores de 13 hasta los 18 años,
que han cometido un hecho ilícito y que para incorporarlo nuevamente a la sociedad los colocan en este complejo esperanza, que de esperanza no tiene nada. No tiene reglamentación, no tiene una estructura en base al penitenciario, lo derivan a las normativas de cárceles. Los niños, porque el 13 años todavía es un niño, están en pabellones hasta con chicos de 16 años, violación, droga. Yo estoy repitiendo a un artículo de La Voz del Interior reclamando toda esta situación, ¿no es cierto? También el tema de que no se capacita a los empleados que están ahí, son administrativos, no personal idóneo, tampoco se le dan los elementos, hemos visto fotos que cierran las rejas con esposas y no con llave, que denuncian de que depende quién es el funcionario que está a cargo, el guardacárcel, son las reglas y van cambiando, el menor no sabe por qué entra, pero no sabe cuándo sale, porque como son menores de edad, no tendrían que estar detenidos, porque estamos hablando de menores de 13 años, ¿no? Y al mismo tiempo prolongan esa situación hasta hombres mayores de edad de 22 años junto con menores de 16, 17 años, ¿no? Con todo lo que trae eso aparejado. Hoy tenemos esa realidad hoy en Córdoba, que cuando lo denunciábamos a nivel internacional y vinieron funcionarios de derechos humanos, han presentado quejas al respecto y que cero de insertación y escuela. ¿Qué opina usted que es derecho penal y que hace derecho penal, y estaba hablando de Bower, trasladado a los jóvenes, trasladado a los niños, a los adolescentes? Mire, lo primero debo decirle que aquello que miente nuestra Constitución, de que las cárceles son sanas, serán sanas y limpias, no para castigo de los reos, es una mentira. Las constituciones son leyes, leyes supremas, pero como todas leyes también están plagadas de errores o de falsedades. Una de esas falsedades de nuestra Constitución es el tema de las cárceles. Las cárceles son el infierno. Las cárceles no recuperan a nadie. Las cárceles son la expresión del fracaso de una sociedad. Cada condenado, cada sujeto sometido a proceso es un fracaso social. El delito es un fracaso de la sociedad. No es solamente un fracaso personal del delincuente, es un fracaso de la sociedad. Es un fracaso de que no hemos sabido generar trabajo, no hemos sabido generar un sistema educativo integrativo, no hemos sabido estructurar una sociedad en torno a una familia con valores, que el valor trabajo sea la estructura fundante de esos valores, y no los planes sociales que hace ya 3 o 4 generaciones, por no hablar de todos los 40 años de la democracia colonial que llevamos, con el pésimo ejemplo y el fracaso social que suponen los planes sociales. Los planes sociales son un fracaso social. Bien, dicho esto, le diré que si Bower es un fracaso, y entre otras cosas por la hipocresía de que, vuelvo a reiterar, allí van los cabecitas, los negros, los miserables, que pueden ser delincuentes, no digo que no digo que sea un rejunte de un jardín de infantes, no, pero sí digo que es injusto que vayan allí los humildes, aunque delincuentes, y no los delincuentes, aunque poderosos. Dicho esto, le diré que, por lo que conozco del complejo Esperanza, eso es el horror multiplicado. ¿Por qué? Porque se trata de la criminalización de niños, en no pocos casos. En este sentido, ha habido denuncias y existen investigaciones. Yo creo que una de ellas la lleva, no quiero fallar, pero creo que es una de las fiscal por la cual tengo una buena opinión, pero está claro que lo que sucede en el complejo Esperanza es la multiplicación del infierno de Bower. Y en donde en este caso el infierno se descarga sobre los sectores más desprotegidos, inclusive hasta por su edad. Creo que hay un enorme fracaso estatal en la política carcelaria, que es un fenómeno a nivel mundial. Se han establecido en determinados estados de los Estados Unidos una especie de privatización de las cárceles, también ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque las cárceles, vuelvo a insistir, son un fracaso. Si usted quiere que yo le hable del infierno del complejo Esperanza, y creo que es simplemente
precisar eso. Es un infierno en donde hay menores abusados, en donde hay menores traficados, en donde hubo, corríjame, presidentes de los organismos del Estado que debieron renunciar por los escándalos, y luego quedó en la nada, y sería bueno que este programa sirva para que el fiscal general de la provincia, el doctor Delgado, despierte de la siesta que parece que está desde que fue designado, y también se dedique a ver qué es lo que sucede con la situación del complejo Esperanza. Otra cosa que me interesaría señalar, el patronato del liberado, tampoco funciona. Es decir, una sociedad que no tiene la capacidad de generar trabajo para alguien que sale de la cárcel y que tiene todo el derecho del mundo de reinsertarse en la sociedad y de rehacer su vida, no funciona. Este es un país que ha abandonado el significado del valor del trabajo. Este es un país que ha abandonado el significado del valor de la igualdad, que es otra de las mentiras que habla nuestra Constitución, de la igualdad. Dígame usted qué igualdad hay entre usted o yo, que somos profesionales del derecho, y los señores jueces o fiscales que, de una manera, en mi opinión, absolutamente antirrepublicana, alcanzan el cargo y se pueden morir en el cargo. No hay renovación de esos cargos. Es una actitud, una conducta antirrepublicana. No hay periodicidad del mandato de los jueces. Encima no pagan ganancias. Es decir, que hay unas desigualdades jurídicas, económicas y políticas y funcionales tan grandes entre mortales comunes como usted o como yo, como la gente que nos escucha y que vivimos de nuestro trabajo, con estos señorones, funcionarios, magistrados, que realmente ganan unos sueldos extraordinarios y que el sistema les paga esos sueldos para obtener su silencio cómplice cuando se trata de las grandes licitaciones y de los grandes negociados, que tengo la tranquilidad de poder decirlo porque creo ser uno de los pocos cordobeses que ha denunciado permanentemente, ya desde la causa Ahí número lo 2. paro. Ahora los nuevos jueces pagan ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Que los concursos para nuevos cargos de nuevos jueces no se presentan los antiguos jueces para cambiarlos, porque si estás en el antiguo régimen no pagas Así ganancias, es, pero los nuevos ya pagan así es. ganancias. Entonces, que habían venido aquí a Córdoba unos candidatos para representar en el Consejo de la Magistratura a los abogados del interior, y una de las cosas que se denunciaban era eso, que en los concursos ya no habían funcionarios de alto cargo tratando de competir para ir a un cargo mejor o para cambiar de lugar como jueces, sino que se quedan como estancados en el mismo lugar para no perder este beneficio que le hace el tener un derecho ya adquirido. Entonces, una forma de denuncia dice, bueno, pero entonces nosotros decíamos como abogados que somos litigantes y del otro lado de la barandilla, que posibiliten llegar a los abogados litigantes a esos cargos, que no tenemos ningún problema de pagar ganancias nosotros. Pero ¿qué pasa? Con los puntajes que juntan, con el tema de los que están trabajando en tribunales y que esta entrevista es discrecional, que es la que en definitiva decide si a quién se pone, a quién no, aunque juntes una gran cantidad de currículum, termina definiéndose, valen muy poco todos los cursos que puedas hacer comparado a estar trabajando del otro lado de la barandilla dentro del Poder Judicial y al mismo tiempo de esta entrevista que se estaba diciendo. Eso es lo que se estaba reclamando aquí a los que estaban proponiéndose como representantes de los abogados. Doctor, le hago la última pregunta y nos quedan unos minutitos nomás para que lo respondan. Estaba hablando usted de toda la situación de las cárceles, del tema de inseguridad, de cómo llegar. Habría que poner alguna política pública que englobe no solamente el ámbito carcelario, penitenciario, pero también el área de procedimiento penal, y yo ya lo amplío un poco más, en la parte administrativa, para que de esa forma podamos mejorar el tema de la inseguridad y podamos apalear un poco de los delitos, o si con el tema de las drogas y las leyes actuales estamos ya sometidos. No, no, yo creo que sí se puede hacer y mucho.
Pero lo que primero se debe hacer es llamar a gente idónea y competente de parte del poder político para hacerse cargo de semejante, cabalgar semejante tigre, ¿no? Mire, eh, yo creo que hace décadas en Córdoba y en el país, la gente que está a cargo del tema de problemas de seguridad no tiene la más mínima idea. Brevísimamente, porque usted me constriñe con el tiempo y yo lo entiendo, lo primero que habría que hacer, lo primerísimo que hay que hacer, es un trípode conformado por un ministro de seguridad idóneo, un fiscal general idóneo, o una fiscal general, en cuestión, mientras sea idóneo, y un jefe de policía idóneo. En donde el fiscal general, tal su carga constitucional por el artículo 171 de la Constitución de la provincia, fije la política criminal del Estado, la política en relación con el crimen. Poner los recursos materiales, pero sobre todo los recursos intelectuales y la decisión política de combatir el delito, dividiendo las etiologías delictivas. No es lo mismo enfrentar el arrebato callejero, el delito de esta inseguridad diaria, como hemos ya prefigurado anteriormente con usted en el primer bloque, que enfrentar a los grandes delincuentes financieros, a los grandes delincuentes de cuello blanco. No es lo mismo enfrentar a los grandes narcotraficantes, a las grandes estructuras delictivas, como por ejemplo ya han invadido completamente Rosario y han hecho metástasis en la tercera ciudad del país. Siempre he alertado que existe la posibilidad cierta, lamentablemente, que Córdoba se transforme en un segundo Rosario, como en amplios sectores del conurbano bonaerense ya sucede. Todavía estamos a tiempo de impedir eso, pero para eso hay que tener una decisión política y hay que enfrentar las diferentes etiologías delictivas con diferentes soluciones. No es lo mismo enfrentar el arrebato callejero, que es un proceso que va a llevar mucho tiempo, porque requiere trabajo, requiere educación, requiere señalarle a los jóvenes en la escuela primaria cuáles son las consecuencias del delito, cuáles son las consecuencias de no trabajar, pero ofrecerles el trabajo, ofrecerles la posibilidad, de los delitos estructurales del narcotráfico y de las grandes estructuras delictivas. Por lo tanto, hay que saber distinguir la paja del trigo. Excelente, doctor. Lo vamos a volver a invitar. La verdad que es un lujo usted estar con nosotros y contarnos, hablando claro, ¿no? Hablando claro y usted hace algo y por la sociedad y le agradecemos esa función que está cumpliendo social de reclamar y denunciar los hechos de corrupción y lo que se sale de la ley. Tenemos que tener más ciudadanos, más abogados como usted para poder equilibrar la balanza. Lo convocaremos para una próxima vez, doctor. Muchísimas gracias. El que le agradece soy yo por la posibilidad y estoy a su disposición. El doctor Marcelo Toruño. Hacemos una nueva pausa, no se vayan. Ya seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo.